En esta ocasión vamos a conversar con el hermano Elías, que es hermano marista y profesor aquí en la Unidad Educativa Granja Santa Catalina. Ya tiene 13 años aquí en el pueblo de Santa Catalina, por tanto nos puede contar bastante sobre la historia de Santa Catalina. Bueno, entonces adelante. Se me ha pedido un relato hablado de la historia de este pueblo, que no es fácil hacer porque faltan fuentes escritas antiguas, y voy a referirme primero a la situación del pueblo y luego, diríamos, en un orden más o menos de tiempo, desde lo más conocido hasta la época más reciente, con lo que dé de sí el tiempo de esa tarde. El pueblo de Santa Catalina está situado en el estado del Tamacuro, al extremo oriental de Venezuela, a orillas de un caño del río Orinoco. Para quienes tengan interés en situarlo por internet, las coordenadas serían aproximadamente 8,5 grados de latitud norte por 61,5 grados de longitud oeste. Otro dato interesante es que comenzaría como unos 12 metros por encima del nivel del mar. Como dije antes, está situado a orillas del río Orinoco, más concretamente del caño Piacoa Santa Catalina, que se desprende del caño Orinoco y luego regresa aguas abajo otra vez al río Grande. Aunque estamos en el delta, no estamos sobre una isla, estamos en tierra firme, la parte continental, antigua, de todo el macizo de Guayana. Incluso tenemos una ventaja sobre otras comunidades aquí cercanas, que Santa Catalina actualmente está situada prácticamente todo el poblado en la falda de un cerro que le libra del crecimiento del río Orinoco. Este dato es importante porque no hay ningún otro pueblo con estas características aquí cercanas. Algo se parece a Zacupana y también Piacoa, pero disponen de menos terreno para comunicarse hacia la parte interna del país. Tenemos sí enfrente una gran isla de las mayores del delta, que es la isla Tórtola, que sirve en conjunto de pastizales para los ganaderos de este pueblo. Santa Catalina aparece referido en la historia a mediados del siglo XVIII. Podemos pensar en 1750, como aparecen también otros pueblos como Piacoa en 1760 y lo que era Zacupana en ese tiempo en 1790. De Santa Catalina no hay referencia concreta de acta de fundación ni siquiera constitución como pueblo, como sí tienen otros pueblos misionales. Pero podemos pensar que es un pueblo misional, hasta por el nombre dado al poblado, y así aparece pues en las crónicas de la Orden Capuchina de Cataluña, que era la que en el siglo XVIII colonizaba y misionaba en la parte de Guayana. Hay un momento de cambio pasada la mitad del siglo XVIII, ante el avance de los ingleses desde la porción del río Esequibo y los piratas franceses y holandeses. España se propuso organizar profundamente una provincia nueva en el oriente de Venezuela. Hasta ese momento todo era la Nueva Andalucía, con sede más o menos formal en Cumaná. Pero con el gobernador Centurión, que fue el iniciador, se creó la provincia de Guayana, que abarca lo que ahora llamamos Delta, Estado Bolívar y Estado Amazonas. Este gobernador, que es una de las grandes figuras de la vida de Guayana, trasladó una vez más la capital de la zona y la estableció en el punto más estrecho del río Orinoco, en la Angostura, y la llamó así precisamente Angostura, donde actualmente está Ciudad Bolívar. Y para darle
aire de ciudad y ímpetu iniciador a esa nueva ciudad, pues se llevó a parte de la población criolla de pueblos que estaban aguas abajo del Orinoco. Por eso en ese tiempo pierden importancia los pueblos misionales pegados al Orinoco: Viacoa, Zacupana, Santa Catalina, Manoa, etc., que se despoblaron de la población criolla para ocupar Ciudad Bolívar. Y al mismo tiempo estableció la defensa del río Orinoco, aumentando la defensa en los castillos de Guayana. Había ya un castillo, el de la parte baja, y se construyó otro en la parte alta. Pero eso significó dejar indefensos a todas las poblaciones aguas abajo. Por eso, a finales del siglo XIX, parece ser que ya se despoblaron estos pueblos. Los criollos y españoles se fueron a Ciudad Bolívar y los indígenas regresarían a su territorio. Está referido como que eran fundamentalmente guaraos. Eso explica el que durante las guerras de independencia no aparezca población citada en esta zona. Sí son nombrados guías guaraos que ayudan a los marineros que buscan controlar el Orinoco y sus brazos. Y hay combates navales. No hay ningún combate en tierra en esta zona. Lo cual supone que la zona quedó pues prácticamente deshabitada y se necesitó el paso de décadas, de años, para que volviera a tomar vida y población. ¿Cómo llegó ese segundo periodo a Santa Catalina? Pues muy probablemente por población de Margarita, que saliendo de su isla cerrada y pequeña, fueron colonizando el delta del Orinoco. Tucupita fue fundada por ellos en 1848 y buena parte de los pueblos actuales del delta les reconocen que gracias a ellos se iniciaron o bien continuaron su vida. Aquí en Catalina hay referencias ya muy antiguas a que fueron margariteños, pero luego se fueron sumando de monagas, del actual estado Bolívar, guayaneses, etc. Eso llevó a que en la segunda mitad del siglo XIX, 100 años después de haber existido el pueblo, recobrara nueva vida. Y en 1884 hay un inicio importante de otro periodo. Siguiendo la referencia del padre Luis Ugalde, que escribió su tesis doctoral de historia sobre la historia de la compañía Manoa en el Delta, fue creado el Delta en el segundo gobierno del presidente Guzmán Blanco, 1884, para colonizar esta parte del territorio, separándolo del resto de lo que había sido provincia de Guayana, de lo que era Estado Bolívar. La idea del presidente Guzmán Blanco, que tenía afanes de civilización y de avance y extensión de Venezuela hasta sus fronteras, la idea era otorgar a una compañía extranjera, en este caso un norteamericano, el poder de colonizar esta zona del Delta y el territorio que en aquel momento se llamaba Delta Esequibo, porque abarcaba hasta el río Esequibo, por lo menos en la intención. La historia no fue muy exitosa desde el comienzo, porque al caer Guzmán Blanco, el gobierno siguiente revisó esa concesión hecha a un norteamericano, pero que se iba a servir de capital inglés, con lo cual no cumplía una de las intenciones, que era poner barrera al avance de los ingleses desde el río Esequibo hacia el Orinoco. Por eso la compañía entró en una serie de pleitos, le quitaron la concesión formalmente, se la dieron a otro norteamericano y empezó una serie de pleitos. Pero durante unos pocos años realmente funcionó la compañía. La Manoa iba a crear hasta la capital del territorio y se iba a llamar Manoa. Actualmente existe un pueblo con ese nombre donde estaba destinado a ser la capital. Dejó como obra bien hecha la explotación de asfalto en la zona de Pedernales. También la extracción y cargamento de mineral de hierro
en el borde del río Imataca, junto a Manoa, en el Caño Corrosivo, donde actualmente existe todavía la torre del embarcadero. Y estableció una especie de capital administrativa en Santa Catalina. ¿Por qué escogieron Santa Catalina? Porque, según la tesis del padre Ugalde, era el único lugar donde podía pensarse con futuro en un puerto importante y una vía de penetración hacia el interior. Así pues, a finales del siglo XIX, Catalina había tomado nueva vida. Existía poblado en la parte sur, en la parte baja del cerro, junto al río, con embarcadero, y ahí se iniciaba la calle principal, que la llamaron Minnesota Street. Como base administrativa, construyeron un hotel posada con 32 habitaciones, que aparece fotografiado años más tarde en el periódico El Cojo Ilustrado, y que algunos de nuestros mayores de estos años, que ya van muriendo, todavía recuerdan en los años 20. Todavía existía.